Un debate sumamente visto y con bastante confrontación. Eso es lo que se dio el día de hoy en el debate Archi, donde estuvieron todos los candidatos presidenciales y donde se nota un poco la influencia de los últimos resultados en la encuesta, porque uno de los candidatos presidenciales al que más atacaron fue principalmente el caso de Johannes Kaiser, donde en específico tanto Janet Jara como es el caso también de Eduardo Artés se le lanzaron en contra, siendo el candidato al que más cuestionaron y que yo diría que también tuvo más enfrentamientos con los periodistas. Ahora se han podido ver más las posiciones y me preocupa en particular lo que aquí está diciendo el candidato Kaiser sobre la PGU, porque lo que dice no es lo mismo que está escrito en su programa, y lo quiero decir con esta precisión. En Chile hay 700.000 mujeres que reciben pensión básica solidaria que se transformó en PGU, mujeres que trabajaron pero no pudieron cotizar porque nadie les pagó un sueldo, y ustedes en el Congreso Nacional se opusieron a que tuvieran un seguro de lagunas previsionales, y ahora a esas mujeres sin hijos, a esas mujeres que no pudieron cotizar, les quieren dar menos PGU de aquí en adelante. Eso es muy grave para Gracias. Chile, es un retroceso completo en derechos sociales. Gracias, Pero otra cosa, en ningún motivo, es solamente una pequeñez, es una mirada tan corta, tan pequeña la que tiene Kaiser, ¿no?, en relación a los alumnos. No entiendes nada, pero nada de educación. Es una vergüenza. De verdad que es así. Eres una vergüenza. A usted se le va a aplicar la ley. Sí, hace rato que me está amenazando con cárcel. No vaya a ser cosa que va a tener a todo Le Chile estoy en la cárcel. advirtiendo que no Ten cometa cuidado. delito, señor. Tú estás cometiendo delito con esto. No lo estoy haciendo. Sí, estás amenazando todo el día. Le estoy diciendo que no cometa delito, eso es todo. No amenaces, no amenaces. muchas gracias. Ahora, de todas maneras, en el caso de Artés, bueno, una pelea más que se nota que no se caen bien, evidente, ¿no? Igual Artés no tiene demasiado peso, pero lo que pasa con Jara es que Jara igualmente de manera descarada, porque lo que ha dicho Kaiser, más allá si uno está de acuerdo o no, es que ellos buscan incluso aumentar elementos de la PGU, con esto la PGU mamá, con la idea de incentivar un pago mayor que un subsidio permanente, ¿no? Por hijo, con la idea de aumentar la natalidad. Ahora, eso es una de las propuestas, yo creo que tiene varias propuestas muy buenas en temas económicos, esa no es una, en parte porque además de que se aumenta el gasto fiscal y claro que dice que se aumenta por otros lados los gastos que se cortan, etcétera, tampoco tiene resultados prácticos en tema de natalidad. En los distintos países donde les están pagando para tener hijos, que se ha intentado especialmente en casos como el japonés, el coreano del sur o en varios países de Europa, eso no aumenta la natalidad. Porque como lo he mencionado en otros videos, tanto en este canal como en el canal Paralelo 33 Live, pasa que las personas no están teniendo hijos por una serie de factores que son múltiples. Por eso ocurre muchas veces y se da en varios países, que a veces países más pobres, con menos dinero y menor riqueza, tienen más hijos. E incluso los que tienen más hijos muchas veces son aquellos con menos recursos. No es un tema de plata, es un tema cultural. Y es por la época en la que estamos viviendo también. Hay un reemplazo en muchos casos del deseo de tener hijos por el de tener mascotas, al que se le ve como hijos, que se han ido humanizando. Eso es un factor. También pasa que un impulso importante hacia la natalidad era por elementos religiosos, porque por ejemplo en el Islam hay un imperativo religioso para tener hijos, en el cristianismo también eso se impulsaba bastante, y con la baja de la religiosidad evidentemente eso tiene un efecto, y evidentemente con menores tasas de religiosidad, cuando ya no hay una imposición moral o de presión, podríamos decir, cultural del entorno que te empuja a eso, ya no muchos tienen. Algo muy común por ejemplo en Chile era que antes se veía mal no tener hijos. Y se hablaba de que este es solterón, esta es solterona, y era mal visto. Y eso es por resabio de elementos religiosos culturales que han ido disminuyendo, especialmente con la baja de influencia de la Iglesia Católica en Chile, que se ha desplomado con todos los abusos que hicieron los sacerdotes con menores de edad. Entonces, también está ese elemento. También hay otros elementos de plata, sí, pero no es tanto de plata en el bolsillo, sino, por ejemplo, de tener seguridad, tener también una vivienda, tener un ambiente que sea agradable a eso, del equilibrio laboral-familia. Es multifactorial, pero yo diría el factor principal son temas morales y son temas de presiones sociales, y darle más plata en un subsidio no cambia eso, y es lo mismo que cuando Kass decía 1 millón de pesos por hijo recién nacido. O sea, pensar que se soluciona con plata nacional el problema no lo soluciona y aumenta el gasto, y eso se ha visto en países de izquierda como de derecha que han intentado subsidiar la tenencia de hijos y no funciona porque es un tema cultural. Esto incluso le está pasando a los chinos que han intentado de todo y la gente no quiere tener hijos porque hay temas culturales de fondo, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, lo que dice Jara de que eso no está en el programa es mentira, porque el mismo Kaiser, más allá de esa propuesta, que yo no concuerdo por los elementos que mencioné en esa en particular, creo que sus otras propuestas son muy buenas en temas económicos, de bajas de impuestos, reducción del gasto, etcétera, esta de más subsidio, ¿no? Dentro de eso, él sí lo tiene en su programa, e incluso lo explicó en el mismo debate, dejando a Jara como una mentirosa.
Su programa dice, transforma a la PGU en un premio al esfuerzo previsional, no en un derecho incondicional. No, para las nuevas generaciones, Sí, por eso para las estoy nuevas hablando. generaciones hemos establecido que para obtener el 100% de la PGU efectivamente debe haber una inversión, o sea, un aporte a la APB de 4 UF anual, que es más o menos entre 12 y 16 mil pesos mensuales. APB sistema privado. La APB, exactamente, pero es una cuenta personal. En la práctica, lo que incentivamos con esto, pues, para obtener el 100% de la PGU, es que exista, aunque sea un mínimo de ahorro personal, porque la gente tampoco va a poder vivir solamente de la PGU. Entonces, queremos generar un incentivo al ahorro. Eso, de todas maneras, no cambia nada para la gente que está siendo beneficiaria ahora o para las generaciones que están entrando en los próximos años o la próxima década al sistema. Sí, los que son jóvenes, los que están entrando ahora al sistema. Ahora no son las únicas controversias que tuvo, también se nota cómo ha crecido la encuesta, que se ha lanzado en contra bastante, han salido muchos artículos y noticias y muchos periodistas atacándolo en los últimos días por su alza en las encuestas. Tiene el temor de que supere a Kast o que ya lo haya superado y pase segunda vuelta y eventualmente le gane a Jara, que tiene la oportunidad porque Jara tiene mucha impopularidad y mucho rechazo en amplios sectores de lo que es la oposición y los sectores centristas. Pero dentro de eso, también tuvo momentos de enfrentamientos con los periodistas por lo de Bolivia, que es muy razonable, seamos sinceros, con el hecho de hacer ciertas presiones a Bolivia para que paren de legalizar autos robados a chilenos y que permitan que se deporten las personas que ellos ilegalmente permiten que ingresen por su territorio a Chile. Y otro elemento que sí le va a afectar, especialmente con los posibles votantes a segunda vuelta del PDG o aquellos de más centristas o incluso algunos de Matei, que es el elemento de un indulto general, o así lo están llamando, de aquellos que están en Punta Peuco. ¿Qué quiso decir con que en Bolivia le iban a tener que cambiar el nombre a La Paz? Porque no les vamos a dar paz. Sí, así de sencillo. Que no pueden... A ver, si Bolivia... El gran problema que nosotros tenemos con Bolivia, tenemos distintos ámbitos de problemas, pero uno de los esenciales es que Bolivia no recibe de vuelta a los inmigrantes que pasan por su territorio hacia nuestro territorio. Ahora hay un convenio de reconducción. Sí, pero a ver, usted sabe que ¿por qué nos escondió el gobierno ese convenio de reconducción? Porque establece que podemos reconducir 10 inmigrantes al día, mientras que entran cientos. Entonces esta cuestión no tiene mucho sentido desde el punto de vista de lo que es la solución del problema. Por otro lado, se producen ferias de venta de autos robados en Chile, en Bolivia. Ahora el nuevo candidato, el presidente actual, había regularizado, había incluso donado autos vendidos en Chile a organizaciones no gubernamentales bolivianas. Y el nuevo candidato presidencial, el presidente electo, había hablado también de la regularización de autos De los chutos, llamados como le autos dicen. chutos, sí. Entonces, ¿qué se supone que hagamos nosotros en Chile si no es decirle al gobierno boliviano, y desde Estado a Estado, esto no tiene que ver con que a uno le caiga bien o no un candidato presidencial o un presidente, sino que tienen que empezar a respetar las normas básicas de convivencia en el barrio en estas materias? Ya, lo que pasa es que su frase... Y si no, les vamos a aplicar sanciones, eso es lo que corresponde. Usted no puede esperar de nosotros... ¿Sanciones de qué tipo? Porque hay un tratado que por permite ejemplo, el libre tránsito desde Bolivia. Por ejemplo, sanciones comerciales. Por ejemplo, mira, hay muchas cosas que nosotros le hemos ido entregando a Bolivia en el curso del tiempo. Pero hay tratados firmados. Bueno, y los tratados están para servir a los países, no los países solamente a los tratados. Pero están para respetarse. Bueno, sí, están para respetarse en la medida en que ambas partes respeten el tratado. ¿Usted le negaría el acceso a los puertos, el tratado de paz y amistad está titulado como paz y amistad, no de paz y abuso. El tratado que tenemos con Bolivia. Le insisto, le negaría el acceso a los puertos considerando que en ese tratado está... En una primera instancia no, pero les voy a controlar cada kilo que pase por un paso que no sea exclusivamente el ferrocarril Arica-La Paz. Porque todo eso son concesiones que le hemos hecho extra. Muchas gracias. No tenemos por qué hacerlo, y si La Paz quiere efectivamente llevar las cosas al extremo, defendiendo una forma inaceptable de hacer las cosas, bueno, tendrán que ver qué es lo que hacen. Quiero preguntar si va a indultar a Miguel Krasnov, si tiene una relación especial con Miguel Krasnov, porque incluso vi un documental donde usted habla de su vida, de la vida familiar, de los cosacos y su relación con Krasnov. ¿Cuántas preguntas son? Y si es una política permanente, digamos, a todos los que han sido condenados por violación de derechos humanos los va a indultar, o solamente a Krasnov, por ejemplo. Voy a cerrar el capítulo 7390. Definitivamente. También el que se siga pagando a falsos exonerados y a exonerados políticos por generaciones. Ya basta del abuso que ha sido toda esta política supuestamente de reparación, que no ha sido reparación, ha sido pura venganza. Esa es mi opinión. Muchas gracias. No me contestó la pregunta.
Se lo dije. No, si va a indultar a Miguel Krasnov. Voy a cerrar el capítulo para todos. Los va a indultar a todos. Voy a cerrar el capítulo para todos. Usted no puede tener gente de 80 y 90 años pudriéndose en una cárcel, queriendo mezclarlos con delincuentes comunes, solamente porque a usted no le caen bien políticamente. Aquí nosotros tenemos tratados, a ustedes que les gustan tanto los tratados internacionales, respétenlos. Y ese último elemento sí le va a jugar un poco en contra, porque eso va a molestar a muchos sectores más centristas. Eso le importa más a los que son del sector más pinochetista, que es un segmento de la derecha, pero eso ya Kaiser tiene el apoyo. Y algo que va a pasar, que eso lo hace porque Kaiser es consistente con sus principios, que son súper conservadores, bien nacionalistas, son muy pro mercado, pero, y también tiene el elemento pinochetista, que él nunca lo ha dejado, ¿no? Y es consistente con eso y está bien. Y hay algunos que ese tema no es muy relevante, o se lo bancan porque dicen, ya, bueno, me importa más el tema económico, de seguridad, especialmente aquellos que en algún momento votaron por París y se pasaron a Kaiser, o aquellos que eran votantes de Cast y algunos se pasaron, y para algunos es importante, pero no es mayoritario. Y eso sí le va a costar si pasa segunda vuelta con votantes más de Parisi, por ejemplo, o los de Matei, o incluso algunos medios centristas, en una eventual segunda vuelta con Jara. Ahora, por otro lado, tienes a alguien del Partido Comunista y que también hace una continuación del gobierno actual, entonces eso también a Jara le juega mucho en contra, pero ese otro elemento no le va a jugar a favor y por eso Kast incluso se ha quedado un poco callado con ese punto, ¿no? Ahora, de todas maneras, una que tuvo una participación sorprendentemente decente en el debate, y es porque le copió mucho el discurso a Kaiser y hasta lo avaló lo que decía, fue Belín Matei, que repitió gran parte de las cosas que Kaiser ya diciendo hace algunos meses. He estado con muchas mamás y con muchos jóvenes y lo único que quieren es salir adelante. Yo quedo espantada cuando escucho al profesor Artés que dice que si es que empiezan a romper vidrio, va a echar a uno y después va a venir otro y va a quedar con la sala vacía. No, señor Arte, no va a quedar con la sala vacía. La inmensa mayoría de los niños y de las familias en Chile son gente honesta, que quiere salir adelante. Y lo que sucede es que echan a un estudiante por ser delincuente y por tomar molotov y lanzar molotov, y los meten en otro colegio sin siquiera decirle que es un activista violento. Y por lo tanto, los padres y los jóvenes que quieren salir adelante están hartos de esta gente violentista, y a esos efectivamente los vamos a meter presos, porque eso es lo que merecen. Porque en este momento un niño extranjero ilegal tiene prioridad por sobre un niño chileno en la Junji. Y eso, perdóneme, pero no es. Quiero ser súper clara, primero los chilenos. Y quiero además señalar que yo sí creo que la inmigración descontrolada tiene mucho que ver con la delincuencia que hoy día estamos viviendo. Tenemos en este momento 16 grupos internacionales criminales que están actuando acá. Sí, y ellos empezaron a actuar a través justamente de personas que venían de sus países. Así que efectivamente tenemos que cerrar la frontera, y yo tengo la determinación total de cerrar la frontera. Por otro lado, el caso de Parisi también tuvo una participación, yo diría, sólida, pero no particularmente brillante, simplemente decente, ¿no? No hubo ninguno con que se desplomara demasiado, excepto Jara cuando miente descaradamente, como lo vimos al inicio. Y el otro fue Kast, que tuvo un momento en que cuestionó a Jara y al gobierno y fue más duro. Este gobierno no solamente ha sido una gran decepción, sino un gran fracaso en temas como seguridad, en temas como salud, en temas como empleo, vivienda. Pero aquí se mencionó el tema de la educación y ha sido un tremendo fracaso, no solamente en el tema de la educación media y básica, también en la educación superior. Pero se habla y se promete que ahora se va a dedicar el tiempo a la primera infancia. ¿Y qué pasó con la sala cuna? La ministra Jara no avanzó en ese tema. Fue la ministra del Trabajo. Pero que en general se caracterizó por estar un poco apagado y ser muy ambiguo en varios elementos y no mostrarse tan firme en elementos que sí debería estarlo con temas de seguridad, donde igual evadió bastante algunas preguntas. Entonces, de todas maneras, fue un debate que va a tener algún impacto. Lo vio, según lo que informaban en el mismo debate, cerca de 500.000 de personas en todo Chile. Entonces, igual una gran cantidad. De todas maneras, eso va a tener un impacto y es difícil saber, excepto por esas encuestas filtradas que no podemos mostrar aquí, pero que se filtran por redes sociales, cuál será el impacto real. Ahora estamos a nada, cerca de una semana y media de la elección presidencial, la primera vuelta, y ahí vamos a ver quiénes son los que terminan pasando a segunda, y uno evidente es Jara, pero ¿con quién? Vamos a ver. De todas maneras, ¿qué les pareció el debate y quién creen que ganó? ¿Qué les parecieron todas estas controversias y cómo se enfocaron específicamente en Kaiser? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.